En nuestra exploración de hoy, desvelaremos la cautivadora historia de Dimas, un personaje que, aunque figura discretamente en los relatos bíblicos, desempeña un papel crucial en el evento más significativo de la historia cristiana, la crucifixión. ¿Quién fue Dimas y cómo llegó a estar colgado junto a Jesucristo en el monte Gólgota? ¿Por qué su historia resuena aún hoy con un mensaje de fe y redención? Mientras Jesús enfrentaba su destino final entre dos condenados, Dimas, uno de ellos, se encontró en el epicentro de un momento divino de misericordia. Esta narrativa no solo nos invita a testificar la transformación de un hombre en sus últimos momentos de vida, sino también a entender cómo un acto de fe puede alterar completamente el curso de una existencia, aún en circunstancias extremas de sufrimiento y humillación. Cristo fue colgado en la cruz, en el monte Gólgota, acompañado por dos criminales, Dimas y Gestas. En medio del sufrimiento y la humillación, se presentó una oportunidad extraordinaria para la misericordia y la salvación, transformando para siempre el destino de Dimas. Esa transformación comenzó en una noche oscura en el jardín de Getsemaní. Consciente de su destino inminente, Jesús se apartó de sus seguidores para orar en soledad. Elevó una súplica llena de angustia al Padre. Padre, si es posible, líbrame de este sufrimiento, pero que se cumpla tu voluntad, no la mía. Lucas 22:42. Al regresar, encontró a sus discípulos dormidos, incapaces de compartir su vigilia. La calma del lugar se vio pronto interrumpida por el ruido de pasos apresurados y el fulgor de antorchas. Judas, uno de los discípulos, lideraba una turba armada hacia Jesús, señalándolo con un beso, el signo convenido para su identificación. Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Lucas 22:48. Interpeló Jesús, su voz teñida de tristeza y desencanto. Los soldados procedieron a detener a Jesús. En un acto reflejo de lealtad, Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, mostrando su naturaleza divina y compasiva, sanó la herida y reprendió a Pedro por su violencia. Luego, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos le aguardaban con acusaciones listas. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Fue el interrogante directo del sumo sacerdote. Sí, soy yo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Respondió Jesús, lo cual enfureció a los presentes y selló su sentencia de muerte. Dado que los judíos no podían ejecutar a nadie, Jesús fue entregado a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, pragmático y reacio a juzgar sin fundamento, reconoció la envidia detrás de las acusaciones. No encuentro delito en este hombre, afirmó. Así, mientras Jesús enfrentaba su destino, Dimas observaba, presenciando una demostración sin precedentes de gracia y redención que marcaría su última reflexión. Mientras Jesús se enfrentaba a sus últimas horas, Dimas, al observar la dignidad con la que Jesús aceptaba su destino, experimentó una profunda transformación interior. Rodeado de burlas y desprecio, optó por un camino distinto al del resentimiento. Impulsado por el ejemplo de amor y perdón de Jesús, quien incluso en su agonía ofreció consuelo a otros, Dimas encontró el valor para buscar la redención. Dirigiéndose a Jesús, le rogó: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23:42. A lo que Jesús respondió con una promesa de salvación eterna, marcando un momento trascendental en la vida y después de la muerte de Dimas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este.
Ante la creciente presión de la muchedumbre y las autoridades eclesiásticas, Pilato buscaba una salida para no inculparse en la decisión final. Propuso al pueblo elegir entre liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido delincuente. Manipulada por los líderes religiosos, la multitud escogió a Barrabás y vociferó pidiendo la crucifixión de Jesús. Frente a la insistencia popular y tras intentos infructuosos por apaciguar los ánimos, Pilato se lavó las manos ante la congregación, declarando su desvinculación del destino de Jesús. Me declaro libre de la sangre de este justo. Esta responsabilidad recae en vosotros. Luego entregó a Jesús a la brutalidad de los soldados romanos. Los militares, sin piedad, flagelaron a Jesús con un flagrum, una herramienta diseñada para mutilar severamente la carne. No satisfechos con su sufrimiento, le colocaron una corona de espinas y un manto púrpura, y en su mano pusieron una caña como burla a su realeza, escarneciéndolo como el rey de los judíos. Con el alba, y a pesar de su estado debilitado y ensangrentado, Jesús fue obligado a llevar su propia cruz hacia el monte Gólgota. La procesión era una amalgama de emociones, desde la curiosidad morbosa hasta el odio visceral, y aunque pocos, algunos corazones mostraban compasión. Entre ellos, Dimas, un convicto también destinado a la crucifixión aquel día, observaba. Conocía de rumores los milagros de Jesús, pero nunca imaginó ver a este hombre mantener la calma y la dignidad frente a tal adversidad. El viaje a través del monte, cargando su cruz, iniciaba un capítulo que transformaría radicalmente la existencia de Dimas. La multitud seguía cada paso, algunos con burlas, otros llorando por la trágica escena. Dimas, desde su perspectiva de condenado, no solo observaba el agobio físico de Jesús, sino que percibía la fortaleza espiritual de este hombre sometido al extremo sufrimiento. Este era el comienzo de un evento que marcaría profundamente su percepción y su destino final. A medida que Jesús avanzaba hacia el Gólgota, la intensidad de la situación aumentaba. Cada paso era un testimonio de su resistencia y compromiso con su misión, a pesar del dolor físico y la traición emocional que lo rodeaba. La crueldad de los soldados y el clamor de la multitud contrastaban con la serenidad de Jesús, que, aunque abrumado por el peso de la cruz, se mantenía firme en su camino hacia el sacrificio. Esta dicotomía no pasaba desapercibida para Dimas, cuya vida había estado marcada por decisiones egoístas y delictivas. Al ver la entrega de Jesús, comenzó a cuestionar las bases de su propia existencia y los caminos que había elegido. Mientras tanto, la multitud que seguía el cortejo era un mosaico de emociones humanas. Algunos gritaban insultos y escarnecían, otros observaban en silencio, sumidos en una reflexión profunda sobre la injusticia y el sacrificio. Entre ellos, figuras de compasión emergían ocasionalmente, personas que, con lágrimas en los ojos, reconocían en Jesús a alguien más que un simple hombre condenado. Este entorno, cargado de tensión y emoción, servía como un catalizador para que Dimas, al observar la dignidad con la que Jesús enfrentaba su destino, encontrara un atisbo de redención en su condena inminente. La figura de Jesús, portando su cruz a través de la adversidad, se convertía en un símbolo de esperanza y transformación no solo para él, sino para todos los presentes que se permitían ver más allá de la superficie de los eventos. Sin embargo, un aura de tranquilidad inexplicable rodeaba a Jesús, un marcado contraste con la brutalidad circundante. A medida que Jesús se encaminaba, su cuerpo colapsaba repetidamente bajo el peso de la cruz. Los soldados romanos, impacientes y crueles, obligaron a Simón de Cirene, sacado de entre la gente, a compartir la carga de la cruz con Jesús.
Dimas observaba todo en un profundo silencio, sintiéndose abrumado por sentimientos de culpabilidad y compasión. Empezó a meditar sobre su vida pasada, llena de errores y delitos, mientras observaba a Jesús, un hombre de acciones nobles, soportando la cruz a su lado, un reconocido malhechor. La imagen de un hombre justo como Jesús, sufriendo junto a él, un criminal, era algo difícil de comprender para Dimas. A lo largo de su travesía por la vía dolorosa hacia el Gólgota, algunas mujeres expresaban su tristeza y llanto por Jesús. A pesar de su propio dolor, Jesús se dirigió a ellas diciendo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos». Lucas 23, 28. Estas palabras impactaron profundamente a Dimas, quien se preguntaba qué tipo de hombre, en plena ejecución, se preocuparía por el bienestar de otros. Este era un hombre distinto, alguien que Dimas empezaba a respetar a pesar de las circunstancias. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el sombrío espectáculo de las 3 cruces erigidas presagiaba el dolor venidero. Jesús fue clavado en su cruz, situado entre Dimas a su derecha y Gestas, otro ladrón, a su izquierda. El tormento era insoportable, pero Jesús, con una calma sobrenatural, miraba hacia el cielo. Los soldados sortearon sus vestiduras, jugando a los dados por su túnica. Los líderes religiosos, mientras tanto, se mofaban de él, retándolo a descender de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Gestas se sumó a las burlas diciendo: «Si realmente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. Sin embargo, Dimas permanecía callado, observando cada detalle, absorbido por la bondad y santidad que Jesús emanaba incluso en tales circunstancias. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estando en la cruz junto a Jesús, Dimas experimentaba una transformación interna. Veía en Jesús una bondad y pureza que nunca había encontrado en nadie más. La forma en que Jesús oraba por aquellos que lo crucificaban y mostraba compasión incluso en medio del sufrimiento, llevó a Dimas a reconsiderar su propia vida y sus acciones. Este encuentro, en medio del dolor y la muerte, sería el comienzo de un cambio profundo en él. La crucifixión en el Gólgota no era solo un espectáculo de horror y agonía, era también un escenario de redención y revelación. Jesús, clavado y soportando un dolor inimaginable, enfrentaba la burla continua, mientras los soldados romanos, indiferentes a la dignidad del condenado, jugaban por su túnica intacta. Sobre Jesús, un letrero proclamaba en varios idiomas: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Una ironía cruel para muchos, pero una verdad profunda para otros. Como Dimas, que colgado a su lado, veía todo con una mezcla de horror y admiración. Reconocía su merecido castigo, pero sabía que Jesús era inocente, un hombre cuyo único mensaje había sido el amor y el perdón. Mientras tanto, Gestas continuaba insultando a Jesús, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos. Dimas ya no toleraba la injusticia de esas declaraciones. ¿No sientes temor de Dios?
aunque padecemos la misma sentencia, cuestionó Dimas a Gestas con un tono lleno de desesperanza y anhelo. Justamente sufrimos, pues nuestras acciones nos han condenado, mientras que este hombre no cometió falta alguna. Lucas 23:40. Esas expresiones, proferidas con honestidad y pesar, vibraron como una admisión pública de su culpa y un reconocimiento de la pureza de Jesús. Para Dimas, aquel instante marcó un cambio decisivo, una aceptación de su propia falta de mérito y de la divinidad de Jesús. Mirando a Jesús, Dimas formuló un ruego que alteraría su destino eterno. Jesús, recuérdame cuando ingreses a tu reino. Lucas 23:43. Esta súplica se realizó no desde la desesperación, sino con una fe llana y fervorosa, aceptando a Jesús como el Salvador y confiando en su promesa de un imperio perdurable. En pleno tormento, Dimas encontró el ánimo para solicitar la salvación. Jesús, con compasión y firmeza, afirmó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Estas declaraciones brindaron un alivio profundo al alma de Dimas. Aunque enfrentaba un dolor físico agudo, experimentó una tranquilidad espiritual inefable. Ahora comprendía que su creencia no era infundada y que, aunque su existencia terrenal tocaba a su fin, ocuparía un espacio junto a Jesús en el dominio celestial. El escarnio del público persistía mientras Jesús permanecía en la cruz. Los sumos sacerdotes, los instructores de la ley y los ancianos participaban en las burlas. Salvó a otros, mas no puede rescatarse a sí mismo. Es el monarca de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Esas frases, cargadas de menosprecio, buscaban minar la autoridad y el poder de Jesús. Consideraban su crucifixión como la prueba de su fracaso y la caída definitiva de Jesús. Los militares también se sumaban a las ofensas, ofreciéndole a Jesús vinagre cuando manifestó sed. Cada gesto era un esfuerzo por denigrarlo aún más. No obstante, Jesús, aún soportando un sufrimiento insondable, no reaccionaba a las provocaciones con ira. Más bien, oraba: «Padre, absuélvelos, pues ignoran lo que perpetran». Lucas 23:34. Sus declaraciones evidenciaban su inagotable piedad y empatía, incluso hacia quienes lo crucificaban. Gestas, el malhechor a la izquierda, no se reprimía y seguía denigrando a Jesús, eco de los retos de los dirigentes religiosos. «Si eres el Mesías, salva a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. Ante la adversidad y el sufrimiento compartido, las palabras de Jesús infundían esperanza no solo en Dimas, sino también en aquellos presentes con oídos dispuestos a escuchar. Mientras la multitud se dividía entre escépticos y creyentes, el acto de fe de Dimas se destacaba como un faro de redención. Su conversión, en los momentos finales de su vida, demostraba la fuerza transformadora de la verdadera fe y la posibilidad de perdón, incluso en circunstancias extremas. La crucifixión no era solo un símbolo de sacrificio, sino también un testimonio del poder renovador del amor y la misericordia que Jesús predicaba. Estaba desolado, buscando un alivio rápido a su sufrimiento, sin captar el alcance del sacrificio de Jesús. La persistencia de Gestas en las ofensas resaltaba enormemente con la transformación que se gestaba en el alma de Dimas. Dimas, que había guardado silencio hasta ese momento, ya no aguantaba la injusticia de lo que escuchaba. Elevó su voz contra Gestas, exclamando: «¿Acaso no respetas a Dios, aunque enfrentes el mismo castigo? Verdaderamente, justamente padecemos, pues sufrimos el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, este no cometió error alguno». Lucas 23, 40 y 41. Con estas declaraciones, Dimas no solo defendía la pureza de Jesús, sino que también admitía su propio error. Se reconocía como un transgresor digno de castigo, mientras que Jesús, el inocente, sufría una pena no merecida.
Este instante de revelación y contrición marcaba un cambio decisivo en Dimas. Admitió la divinidad de Jesús y su urgente necesidad de salvación. La declaración abierta de Dimas y su protección hacia Jesús, en medio de las burlas y el sufrimiento, eran un testimonio contundente de la metamorfosis en su espíritu. No solicitó escapar de la muerte corporal, sino ser recordado en el dominio celestial de Jesús. Esta transformación interna en el tumulto y la aflicción evidenciaba la profundidad de la fe que empezaba a germinar en su interior. La tortura en la cruz era intolerable. Dimas experimentaba cada instante como si fuera eterno. El dolor físico, entremezclado con un cúmulo de reflexiones y sentimientos, lo saturaba. Había vivido en la ilegalidad, eludiendo siempre a la justicia, pero ahora, ante la muerte cercana, enfrentaba una carga de remordimiento como nunca antes había sentido. Observando a Jesús, percibió algo nunca antes visto en alguien más: una paz y una fortaleza espiritual que sobrepasaban todo entendimiento. En un momento de lucidez y arrepentimiento, Dimas se dirigió a Jesús. Sus frases, impregnadas de humildad y esperanza, constituían una súplica sincera por redención. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Lucas 23:42. No rogó por ser rescatado de la muerte, ni por el alivio de su padecimiento. Solicitó ser recordado, una petición que reflejaba su naciente fe en Jesús como el soberano celestial. Jesús, incluso en el centro de su propio tormento extremo, contestó con palabras de consuelo y promesa: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Estas declaraciones proporcionaron una paz indescriptible al espíritu de Dimas. Experimentó un consuelo espiritual que eclipsaba su aflicción física. Sabía que a pesar de sus faltas y la vida que había llevado, estaba absuelto y contaba con un lugar junto a Jesús en el paraíso. Este compromiso de Jesucristo no solo brindó alivio a Dimas, sino que también subrayó potente el afecto y la compasión divinos. Incluso en sus instantes finales, Dimas alcanzó la redención por su convicción en Jesús. Este gesto de creencia, sencillo pero significativo, se mantiene como prueba perpetua de que la redención está al alcance de todos aquellos que se entregan a Dios con sinceridad en el corazón. Observando a Dimas con ternura y afecto, Jesús expresó palabras que perdurarán eternamente. Te aseguro que hoy compartirás conmigo el paraíso. Tal afirmación no solo aseguró a Dimas la salvación eterna, sino que también manifestó la magnitud del cariño de Jesús y su capacidad para absolver. Aún en sus momentos finales, Jesús seguía cumpliendo su objetivo de rescatar a los descarriados. La garantía de Jesús proporcionó un consuelo inexplicable al alma de Dimas. A pesar del agudo sufrimiento físico, experimentó una serenidad espiritual inédita. Comprendió entonces que su convicción no había sido en vano y que, aunque su existencia terrenal se extinguía, ocuparía un sitio junto a Jesús en el reino celestial. Tal promesa redentora fue una demostración contundente de la clemencia divina y la oportunidad de cambio, hasta en los últimos instantes, para aquellos presentes. Constituyó una verificación de la naturaleza salvadora del cometido de Jesús, evidenciando que la redención estaba accesible para todos, sin importar su historia o las faltas cometidas. Este episodio fue una muestra evidente de que la misericordia divina es ilimitada y que el arrepentimiento verdadero puede conducir a la redención. La muerte de Jesús se acompañó de una oscuridad extraordinaria que envolvió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El ambiente se volvió denso y pesado, como si el universo mismo lamentase la pronta muerte de Jesús en la cruz. Jesús padecía un dolor inconcebible. Su cuerpo se encontraba agotado y su alma oprimida por los pecados del mundo.
En los últimos instantes de su vida, Jesús exclamó con una voz que retumbó en el monte Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:43. Este lamento de profunda desesperación tocó profundamente a todos los presentes, incluido Dimas, quien compartió el tormento de Jesús como propio. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Jesús articuló sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Lucas 23:46. Con esas palabras, entregó su vida. En el preciso momento en que Jesús exhaló su último aliento, la tierra se estremeció violentamente, se formaron fisuras en el suelo y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este suceso simbólico marcó la apertura de un nuevo sendero directo hacia Dios mediante el sacrificio de Jesús. El velo sagrado que antes separaba el Sancta Sanctorum del resto del templo ahora estaba desgarrado, señalando que todos podían acercarse a Dios sin intermediarios terrenales. En esta atmósfera cargada de significado, los que estaban presentes presenciaron no solo la consumación de una vida dedicada al servicio y la redención, sino también el comienzo de una nueva era de esperanza y acceso directo a lo divino. Este momento trascendental confirmó la promesa de reconciliación universal promovida por Jesús, haciendo evidente que las barreras que separaban a la humanidad de lo sagrado habían sido eliminadas. Ahora, cada persona, sin distinción, tenía la posibilidad de acercarse a Dios y recibir su gracia redentora, un legado de amor inquebrantable que Jesús dejó para todos, un llamado a vivir en la luz de su sacrificio y enseñanzas. Para Dimas, esos signos sobrecogedores validaban aún más la divinidad y el carácter sacro de Jesús. No era testigo de la muerte de un simple mortal justo, sino de la consumación de un mandato celestial. El sentimiento del centurión romano encargado de la ejecución fue de firme convencimiento. Indudablemente, ese hombre era el Hijo de Dios, según Marcos 15:39. Tal reconocimiento por parte de un comandante romano, una figura ajena a la fe judía, incrementó la validez de lo que Dimas ya sospechaba. Se encontraba en presencia del auténtico Hijo de Dios. Las declaraciones de Jesús y los acontecimientos que siguieron a su fallecimiento resonaron profundamente entre los asistentes. La gente que antes lo despreciaba y ridiculizaba, ahora permanecía muda, con muchos ponderando el alcance de lo que acababan de atestiguar. La oscuridad que se apoderó de la tierra durante 3 horas se interpretó como una señal del descontento divino y el duelo del cielo. Para Dimas, este instante señaló el cambio definitivo en su trayectoria espiritual. Moría al lado del Redentor, lo cual le confería una paz indescriptible. A pesar del intenso dolor físico, el eco de la muerte de Jesús tuvo un impacto inmediato y trascendental para todos los presentes. La tierra se sacudió, las piedras se fragmentaron y muchas tumbas se abrieron, liberando a santos que se mostraron en Jerusalén, según Mateo 27:51-53. Estas manifestaciones sobrenaturales provocaron gran asombro y reverencia, consolidando la convicción de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Los escépticos que antes se mofaban ahora estaban mudos, sobrecogidos por el temor a lo que acababan de presenciar. Muchos comenzaron a cuestionar la severidad de sus actitudes y algunos se golpeaban el pecho en gesto de contrición. Conforme la quietud se asentaba entre la multitud, muchos empezaron a dispersarse lentamente, llevándose consigo la resonancia de lo acontecido, una mezcla de temor y asombro. En sus corazones se sembraba una nueva comprensión sobre la figura de Jesús, provocando un replanteamiento de sus creencias y actitudes. Este profundo cambio interno prometía propagarse más allá de los muros de Jerusalén,
sugiriendo el inicio de una transformación espiritual en la sociedad. Lo que presenciaron aquel día no sería simplemente recordado como un evento trágico, sino como el nacimiento de una nueva esperanza, una invitación abierta a reconsiderar el camino hacia lo divino y redescubrir la misericordia y el amor incondicional que Jesús había predicado. Bajo la cruz, María, la madre de Jesús, estaba sumergida en el dolor, aunque su fe la mantenía firme. A su lado se encontraba Juan, el discípulo querido, a quien Jesús había confiado el cuidado de su madre. Sus lágrimas silenciosas revelaban una mezcla de profundo sufrimiento y la esperanza mantenida por la promesa de resurrección. Para Dimas, el ocaso de Jesús fue un momento de profunda revelación. Comprendió que Jesús no era solamente un hombre de bien, sino el mismísimo Hijo de Dios. Esta epifanía lo cambió de manera radical, dándole la certeza de que había obtenido la redención. Afrontando su propia muerte dolorosa, Dimas sentía una paz interna que nunca había experimentado. Era consciente de sus faltas y del camino que había recorrido, pero se sabía perdonado y confiado en la promesa de Jesús de unirse a Él en el paraíso. Aunque los textos sagrados no ofrecen más detalles sobre el destino final de Dimas, las palabras de Jesús garantizaron su salvación eterna. Establecerás tu morada conmigo en el paraíso. Palabras de Lucas 23:43 aseguraban a Dimas que, más allá de su pasado delictivo, encontraría redención y paz en el reino de Dios. Este futuro es un testimonio elocuente de la gracia y misericordia divinas, demostrando que la salvación es accesible para todos aquellos que se arrepienten y confían en Jesús. El relato de Dimas actúa como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios. Incluso en sus últimos momentos, logró la redención mediante su fe en Jesús. Este relato refuerza el mensaje esencial del Evangelio. La gracia de Dios es copiosa y está disponible para todos, sin importar su pasado. La confesión de Dimas y su anhelo de perdón ilustran que la verdadera transformación empieza en el corazón y es posible en cualquier momento de la vida. Para los primeros seguidores de Cristo, la historia de Dimas sería narrada una y otra vez como un ejemplo palpable de arrepentimiento y fe. Su cambio en la cruz, su reconocimiento de la inocencia de Jesús y su fe en la promesa de redención servirían de testimonio de que la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. La historia de Dimas resonaría en las enseñanzas de los apóstoles y se convertiría en un símbolo de la gracia divina, motivando a muchos a buscar una nueva vida en Cristo y a reflexionar sobre el perdón y la redención. Este relato es una poderosa lección sobre la importancia del perdón y la redención. En esta continua difusión del relato de Dimas, su historia se transforma en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos y dudas en su propia espiritualidad. Su conversión en el último momento de su vida resalta la inquebrantable compasión de Dios y el poder transformador de la fe genuina. A medida que la comunidad cristiana crece, el ejemplo de Dimas sirve para recordar que la misericordia de Dios es infinita y que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo y abrazar el camino de la redención, independientemente de los errores del pasado. Esta narrativa no solo perpetúa la enseñanza del perdón incondicional, sino que también enciende la esperanza entre los fieles, reafirmando que cada día ofrece una nueva oportunidad para la salvación y la renovación espiritual. Incluso, en sus momentos finales, halló el favor divino gracias a su creencia en Jesús. Esta historia subraya el núcleo del mensaje del Evangelio. La compasión de Dios es ilimitada y está accesible para todos, sin considerar su historial previo.
El arrepentimiento sincero de Dimas también actúa como un ejemplo de contrición auténtica. Aceptó sus faltas, reconoció su responsabilidad y solicitó el perdón de Jesús. Este gesto de arrepentimiento es fundamental para la doctrina cristiana, evidenciando que la humildad y el reconocimiento son los primeros pasos hacia la salvación. La afirmación de Jesús a Dimas, prometiéndole un sitio en el paraíso, subraya la relevancia de una fe clara y honesta. La experiencia de Dimas nos enseña que nunca es tarde para apelar a la misericordia de Dios y que la redención está disponible para todos aquellos que se acercan a Él con un espíritu arrepentido. El perdón que Dimas recibió en la cruz es un recordatorio contundente del propósito de Jesús de encontrar y rescatar a los perdidos. Jesús evidenció que su afecto y gracia están disponibles para todos, sin importar sus situaciones. Para los creyentes, el relato de Dimas es una evidencia clara de la promesa de que cualquier individuo, en cualquier instante, puede ser transformado por el poder redentor de Cristo. La garantía de paraíso que Jesús ofreció a Dimas, afirmando que estaría con él en el paraíso ese mismo día, es uno de los instantes más destacados de la crucifixión. Esta promesa no solo consoló a Dimas, sino que también representó una afirmación potente sobre la realidad de la vida tras la muerte y la esperanza que Jesús proporciona. Para Dimas, en sus últimos instantes, esa promesa lo era todo. Le proporcionó paz y seguridad, sabiendo que sería acogido en el reino celestial. Para los primeros seguidores de Cristo, la promesa del paraíso a Dimas se convirtió en un símbolo de esperanza y salvación. Demostró que la salvación no depende de las acciones, sino de la fe en Jesús. Este episodio refuerza el mensaje central del Evangelio, que todos son bienvenidos al reino de Dios, siempre que se arrepientan y confíen en Jesús. La promesa de Jesús a Dimas es un recordatorio de que la gracia de Dios es generosa y que la vida eterna es accesible para todos los que depositan su fe en Cristo. La relevancia de la fe de Dimas, incluso en sus últimos momentos, fue suficiente para asegurar su salvación. Este suceso enfatiza la importancia de una fe pura y honesta que trasciende las obras o méritos personales. Este acto de perdón en la cruz no solo transformó a Dimas, sino que también sirve como testimonio eterno para todos los creyentes sobre el poder incondicional del perdón divino. La historia de Dimas, marcada por una fe redentora en los momentos más críticos, se convierte en un faro de esperanza para aquellos que temen que su pasado les impida alcanzar la gracia. Subraya el mensaje de que la redención está siempre a un paso de arrepentimiento sincero y que la puerta al paraíso está abierta a todos, sin distinción. La promesa cumplida a Dimas por Jesús reafirma la convicción de que no importa la magnitud de nuestros errores, la misericordia de Dios está siempre disponible, esperando transformar las vidas a través de un acto genuino de fe. Dimas no logró acumular una vida de acciones virtuosas, pero su convicción en Jesús y su arrepentimiento sincero bastaron para asegurarle un sitio en el paraíso. Este relato destaca profundamente la importancia de la fe y la indulgencia divina. Para la comunidad cristiana, la fe demostrada por Dimas ofrece un aliento robusto de que la salvación es accesible para todos, sin consideración de sus antecedentes. La creencia en Jesús es crucial y la gracia divina es suficiente para sobrepasar todas las transgresiones. La historia de Dimas nos recuerda que una fe auténtica comprende un reconocimiento humilde de nuestra necesidad de salvación y una confianza pura en las promesas de Jesús. La transformación interna que experimentó Dimas en la cruz, de criminal a hombre de fe, es significativa. Esto señala que el cambio auténtico se origina en el alma y es viable en cualquier fase de la vida.
Su confesión y su solicitud de misericordia reflejaron un arrepentimiento verdadero y una fe firme en las promesas de Jesús. Este cambio constituye una muestra convincente de la gracia divina y la oportunidad de redención. Para Dimas, el cambio fue rápido y radical. Evolucionó de un estado de desesperación y remordimiento a experimentar una paz espiritual sin precedentes. Este modelo del poder salvador de Cristo muestra la viabilidad de una renovación incluso en los instantes finales. El ejemplo de Dimas subraya que el vasto amor de Dios alcanza incluso a los más desviados. Es una prueba de que la misericordia de Dios no tiene límites y que la redención está al alcance de todos aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito. Muestra que la salvación no depende de méritos personales, sino en la fe en Jesús y en la misericordia de Dios. Este relato es una afirmación de la naturaleza inclusiva del Evangelio y de la esperanza que brinda a todos. A pesar de su pasado, el llamado al arrepentimiento de Dimas, reconociendo sus fallos y buscando el perdón de Jesús, es fundamental en la doctrina cristiana, demostrando que la humildad y la confesión son esenciales para la redención. La respuesta de Jesús a Dimas, asegurándole un lugar en el paraíso, resalta la importancia del arrepentimiento sincero y la fe, demostrando que nunca es demasiado tarde para invocar la misericordia de Dios y que el cambio genuino comienza con un corazón arrepentido. La historia de Dimas actúa como un recordatorio de que el arrepentimiento es crucial para la redención y la vida eterna. La promesa de la resurrección fue crucial para Dimas. Este acto final de fe y arrepentimiento no solo transformó la eternidad de Dimas, sino que también ofrece un mensaje poderoso para todos aquellos que dudan de su dignidad ante Dios debido a su pasado. Demuestra que las puertas del perdón están siempre abiertas y que la redención es posible en el último suspiro, subrayando la omnipresente misericordia de Dios. La historia de Dimas sirve como un faro de esperanza, iluminando el camino para aquellos que buscan redimirse, independientemente de las sombras que puedan ensombrecer su pasado. Es un testimonio vibrante de que el cambio más profundo y significativo puede surgir incluso en las circunstancias más sombrías y desesperadas, ofreciendo a todos la posibilidad de una reconciliación final con su Creador. Aunque Dimas no llegó a ver el regreso triunfal de Jesús, la promesa de estar en el paraíso le aseguró que la muerte no sería el fin. La resurrección de Jesús, acontecida 3 días más tarde, se convirtió en la evidencia definitiva de que aquellos que confían en Él tendrían asegurada la vida eterna. Para los primeros creyentes, este evento estableció el pilar de su fe y la certeza de que también ellos superarían la muerte. Para Dimas, la promesa recibida fue un faro de esperanza y redención, asegurándole que a pesar de su pasado delictivo, había recibido el perdón y un lugar en el reino celestial. La resurrección de Jesús reafirmó que su confianza no había sido en vano y que estaba predestinado a una vida eterna renacida. La vivencia de Dimas y el levantamiento de Jesús emergieron como símbolos robustos de esperanza y salvación para todos los fieles. El mensaje eterno de la cruz y la transformación de Dimas proyectan una enseñanza continua de aliento y liberación. Gracias a su fe genuina y directa, Dimas aceptó la oferta de vida eterna. Este relato persiste en resonar entre los creyentes modernos, recordándonos que la misericordia de Dios está siempre disponible para los que la buscan con un corazón contrito. La cruz, emblema de tormento y finitud, se reinterpreta como un símbolo de renacimiento y esperanza para toda la humanidad. La saga de Dimas ilustra que, independientemente del pasado, la fe en Jesús conlleva perdón y un nuevo comienzo. El mensaje de la cruz es una proclamación de amor,
esperanza y redención que sigue inspirando y transformando existencias. Si este material te ha resultado enriquecedor, te animo a apoyarnos con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Comparte con aquellos que creas que se beneficiarían de estas historias. Dale un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. No te pierdas nuestro próximo video. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Haz clic aquí para explorar la constante presencia de Dios. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. La vida del Padre Pío está envuelta en misterio y milagros que atraen y fascinan a personas de todas partes del mundo. Desde sus visiones espirituales hasta los estigmas que llevaba en su cuerpo, la jornada de este santo capuchino es una verdadera odisea de fe. El Padre Pío vivió una existencia marcada por desafíos físicos y espirituales, pero su devoción nunca vaciló. Escuchas a alguien que vive toda su vida entre milagros y misterios. Alguien cuya fe era tan fuerte que llevaba las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Esta es la historia del Padre Pío, un hombre cuya vida y muerte continúan inspirando e intrigando a miles de personas en todo el mundo. Prepárese para un viaje emocional y espiritual mientras exploramos los últimos días de este santo extraordinario. Pero antes de explorar este viaje emocional y espiritual, comparte este video con tus seres queridos y en tus redes sociales para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bendito es aquel que comparte la palabra de Dios, pues en su corazón resplandece la luz del Señor. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos vídeos. Sus seguidores creen que él poseía dones espirituales extraordinarios, incluyendo la capacidad de bilocación y sanación. Estos relatos, aunque difíciles de probar científicamente, contribuyeron a la aura mística que lo rodea. Muchos fieles visitaban San Giovanni Rotondo con la esperanza de recibir una bendición o presenciar un milagro. La muerte del Padre Pío en 1968 no marcó el fin de su influencia. Al contrario, su presencia espiritual parece haberse intensificado, continuando a guiar e inspirar a millones de devotos alrededor del mundo. Sus reliquias y lugares de peregrinación continúan siendo fuentes de consuelo y esperanza para muchos. En este documental exploraremos los últimos momentos de su vida, enfocándonos en los eventos misteriosos que ocurrieron en los días previos a su muerte. Revelaremos cómo su fe inquebrantable y sus experiencias místicas dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Prepárate para un viaje emocionante que revela no solo al hombre, sino al santo que muchos creen que aún está entre nosotros, intercediendo por aquellos que buscan su ayuda. Desde su infancia en Pietrelcina, Italia, el Padre Pío demostró una profunda espiritualidad. Nacido como Francesco Forgione en 1887, ingresó en la Orden de los Capuchinos a los 15 años, adoptando el nombre de Pío en honor al Papa Pío V. Su vida de devoción comenzó temprano, marcada por visiones y experiencias místicas. Durante su formación religiosa, el Padre Pío enfrentó numerosos desafíos, incluyendo enfermedades graves que amenazaron su vocación. Sin embargo, siempre creyó que su sufrimiento físico era una forma de participar en la pasión de Cristo. Esta convicción lo fortaleció y lo preparó para los intensos años de ministerio que estaban por venir. Ordenado sacerdote en 1910, el Padre Pío rápidamente se hizo conocido por sus largas horas en el confesionario y su dedicación a la Eucaristía. Sus sermones y orientaciones espirituales atraían a miles de fieles que buscaban en él un guía para sus propias jornadas de fe.
Su capacidad de entender y consolar las almas era incomparable. Los estigmas, señales visibles de las llagas de Cristo, aparecieron en su cuerpo en 1918, causando admiración y controversia. La Iglesia inicialmente recibió estas manifestaciones con escepticismo, pero la profundidad de la fe del Padre Pío y los testimonios de sanación y conversión asociados a él gradualmente cambiaron esta percepción. La vida devocional del Padre Pío no se restringía a sus obligaciones sacerdotales. Era conocido por sus severas prácticas de mortificación y oración incesante. Cada momento de su vida era una ofrenda a Dios, y su ejemplo de santidad continúa inspirando a millones hasta hoy. En 1968, la salud del Padre Pío comenzó a declinar rápidamente. Sufría de varias condiciones médicas, incluyendo artritis severa, bronquitis crónica y otras complicaciones que hacían de cada día un desafío físico. Sin embargo, su determinación y espíritu inquebrantable nunca vacilaron. Los médicos que lo trataban a menudo estaban sorprendidos por su resistencia y fuerza de voluntad. A pesar de los dolores constantes y la creciente debilidad, el Padre Pío continuaba cumpliendo sus obligaciones religiosas con dedicación. Creía firmemente que su sufrimiento era una forma de purificación espiritual y un medio de interceder por los demás. La comunidad capuchina a su alrededor hacía lo posible por aliviar su sufrimiento. Aún así, el Padre Pío insistía en mantener su rutina de oración y atención a los fieles. A menudo se le veía rezando fervorosamente, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Su fe era una fuente de inspiración para todos los que lo conocían. En medio de este declive físico, surgieron relatos de fenómenos místicos cada vez más frecuentes. Visiones, bilocación y otras experiencias espirituales fueron observadas por aquellos que estaban cerca de él. Estos eventos, aunque inexplicables, reforzaban la creencia de que el Padre Pío estaba en comunión directa con lo divino. La deterioración de su salud culminó en sus últimos días, donde la línea entre el sufrimiento terrenal y la paz celestial parecía desvanecerse. El Padre Pío era consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y enfrentó esta realidad con una serenidad impresionante, siempre confiando en la voluntad de Dios. Incluso ante una salud debilitada, la fuerza espiritual del Padre Pío permanecía inquebrantable. Continuaba siendo una fuente de consuelo y esperanza para los fieles que visitaban San Giovanni Rotondo. Su presencia era un faro de luz en medio de las dificultades, y muchos creían que tenía una conexión especial con lo divino. El Padre Pío pasaba horas en el confesionario, escuchando las confesiones de los peregrinos y ofreciendo orientación espiritual. Creía que el sacramento de la confesión era una oportunidad para la curación espiritual, y su impacto sobre las almas que atendía era profundo. Muchos relataban experiencias de paz y renovación después de confesarse con él. Su misa diaria era un evento de profunda significancia espiritual. Aunque físicamente frágil, celebraba la Eucaristía con una intensidad que tocaba a todos los presentes. Los momentos de consagración eran especialmente poderosos, con muchos fieles testificando fenómenos inexplicables durante la celebración. Además de sus actividades religiosas, el Padre Pío era conocido por sus cartas espirituales, a través de las cuales orientaba y consolaba a personas de todas partes del mundo. Estas cartas son un testimonio de su sabiduría y de su capacidad para comprender los desafíos espirituales que enfrentaban sus corresponsales. La fuerza espiritual del Padre Pío también era evidente en su humildad y simplicidad. Vivía una vida de pobreza, castidad y obediencia, siguiendo fielmente las reglas de la Orden de los Capuchinos. Su vida era un ejemplo vivo de devoción y servicio a Dios, y su legado espiritual continúa inspirando a millones.
A pesar de su salud frágil, el Padre Pío nunca renunció a sus obligaciones religiosas. Creía firmemente que su deber era servir a Dios y a los demás hasta el último suspiro. Esta determinación era una marca de su carácter y un ejemplo de su dedicación total a su fe. Incluso cuando estaba muy enfermo, el Padre Pío insistía en escuchar confesiones y celebrar misas. Frecuentemente decía que quería morir en actividad, haciendo el trabajo para el cual Dios lo había llamado. Esta determinación era un reflejo de su profunda fe y de su compromiso inquebrantable con su ministerio. Los hermanos capuchinos a su alrededor a menudo se preocupaban por su salud, pero el Padre Pío era inflexible. Creía que su fuerza venía de Dios y que mientras tuviera un hilo de vida, debía usarlo para servir. Esta actitud inspiraba no solo a sus confrades, sino también a todos los que acudían a él en busca de orientación y consuelo. La determinación del Padre Pío era visible en su rutina diaria, incluso en los momentos más difíciles. Continuaba rezando fervorosamente, participaba en las actividades del monasterio y ofrecía su apoyo espiritual a los fieles. Su vida era un testimonio vivo de que la verdadera fuerza proviene de una fe profunda e inquebrantable. En sus últimos días, esta determinación se hizo aún más evidente. El Padre Pío enfrentó la proximidad de la muerte con valentía y serenidad, siempre enfocado en su propósito de vida. Continuó siendo una fuente de inspiración hasta el final, demostrando que la verdadera devoción no conoce límites. Para el Padre Pío, la muerte nunca fue un fin, sino un nuevo comienzo. Él veía la muerte como un paso hacia la vida eterna, donde finalmente estaría en plena comunión con Dios. Esta perspectiva le daba una paz y un coraje que eran inspiradores para todos a su alrededor. Creía firmemente que al morir estaría entrando en el cielo para continuar su trabajo espiritual. El Padre Pío hablaba frecuentemente sobre su expectativa por la vida después de la muerte. En sus cartas y conversaciones con sus seguidores, expresaba un deseo profundo de estar con Dios. Esta visión moldeaba la manera en que vivía cada día, siempre con la vista puesta en la eternidad. Su entendimiento de la muerte influía profundamente a quienes lo escuchaban, ofreciendo una perspectiva de esperanza y fe. En los últimos meses de su vida, el Padre Pío sentía la proximidad de la muerte más intensamente. Mencionaba sentir una sombra siempre presente, lista para llevárselo, pero en lugar de temer, se preparaba espiritualmente para el momento final. Sus oraciones se intensificaron y buscaba constantemente el consuelo divino para enfrentar la transición con serenidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta visión positiva de la muerte también influía en la manera en que orientaba a los demás. El Padre Pío animaba a sus seguidores a ver la muerte no como una pérdida, sino como una transformación. Enseñaba que la muerte era solo una puerta a una nueva existencia, donde el alma podría alcanzar la paz eterna. Esta enseñanza trajo consuelo a muchos que estaban sufriendo.
La serenidad con la que el Padre Pío encaró la muerte fue un testimonio poderoso de su fe. Hasta su último suspiro, permaneció firme en su creencia de que la muerte era un retorno al hogar, un reencuentro con Dios. Este ejemplo de aceptación y esperanza sigue inspirando a quienes estudian su vida y su espiritualidad. Poco antes de la muerte del Padre Pío, el monasterio de San Giovanni Rotondo experimentó un período de calma y silencio misterioso. Los hermanos capuchinos y los visitantes notaron un cambio en la atmósfera, como si el propio ambiente se estuviera preparando para un evento significativo. Este silencio era casi palpable, llenando los pasillos y los espacios comunes del monasterio. Los relatos de este silencio misterioso varían, pero todos coinciden en que había una sensación de paz que permeaba el lugar. Algunos creen que esta calma era un signo de la proximidad del cielo, un preludio para el paso del Padre Pío a la vida eterna. Este ambiente sereno permitió que los últimos días del santo estuvieran marcados por una profunda espiritualidad. Durante estas noches tranquilas, el Padre Pío pasaba largas horas en oración. Sabía que sus días en la tierra estaban llegando a su fin y dedicaba cada momento a la contemplación y comunión con Dios. Sus oraciones eran intensas y muchos creían que se estaba preparando espiritualmente para la gran transición. Los hermanos capuchinos, aunque preocupados por la salud del Padre Pío, respetaban su deseo de pasar estas noches en oración. Lo veían como un ejemplo de devoción y eran conscientes de que estaban presenciando los últimos momentos de un santo. La presencia silenciosa del Padre Pío durante estas noches era una fuente de inspiración y reverencia para todos en el monasterio. Este período de silencio y serenidad en el monasterio dejó una marca duradera en la memoria de aquellos que estaban presentes. La calma que envolvió el monasterio fue vista como un signo de que algo sagrado estaba sucediendo. Hasta hoy, aquellos que recuerdan estas noches hablan de ellas con un sentido de asombro y respeto, reconociéndolas como un tiempo de preparación espiritual para el paso del Padre Pío. En los últimos meses de su vida, el Padre Pío pidió que colocaran una imagen de San José junto a su celda. San José, el patrón de los moribundos, era una figura de gran consuelo para él. Todos los días, el Padre Pío pasaba algún tiempo en silencio frente a la imagen, reflexionando y rezando. Esta devoción a San José se convirtió en una parte importante de su preparación para la muerte. La elección de San José no fue casual. El Padre Pío tenía una profunda devoción al Padre adoptivo de Jesús, viéndolo como un ejemplo de fe y obediencia. San José, que tuvo la misión de proteger y cuidar a la Sagrada Familia, era una fuente de inspiración para el Padre Pío en sus últimos días. La imagen de San José representaba la tranquilidad y la confianza que él buscaba en sus momentos finales. El Padre Pío creía que San José intercedería por él, garantizándole una muerte tranquila. Esta confianza se reflejaba en sus oraciones y en la paz que demostraba al acercarse el final. Frecuentemente pedía a San José que lo ayudara a mantener la fe y el valor, incluso cuando su salud se deterioraba rápidamente. La presencia de la imagen en su celda era un recordatorio constante de esta protección divina. Los hermanos capuchinos y los visitantes del monasterio notaron el cambio en la atmósfera de la celda del Padre Pío después de colocar la imagen. Había una sensación de calma y serenidad que parecía emanar de ese pequeño espacio. La devoción del Padre Pío a San José se convirtió en un símbolo de su fe inquebrantable y de su preparación espiritual para la muerte. Esta devoción a San José es uno de los muchos aspectos de la vida espiritual del Padre Pío que continúan inspirando a sus seguidores. Su confianza en la intercesión de los santos
y su preparación para la muerte con serenidad y fe son ejemplos poderosos de cómo vivir una vida de devoción hasta el final. La imagen de San José junto a su celda permanece como un símbolo de esta fe profunda y duradera. A medida que se acercaban los días finales del Padre Pío, sus oraciones se volvieron aún más intensas. Pasaba horas en meditación y comunión con Dios, buscando consuelo y fuerza para enfrentar la muerte. Estas oraciones eran un reflejo de su profunda fe y de su total entrega a la voluntad divina. Para él, la oración era la llave que abría las puertas del cielo. Desde su infancia en Pietrelcina, el Padre Pío siempre fue una persona de oración. Veía la oración como una conversación continua con Dios, un medio de mantenerse conectado con lo divino en todo momento. En los últimos días de su vida, esta práctica se intensificó y se dedicaba aún más fervorosamente a la oración. Las oraciones del Padre Pío durante estos días finales incluían no solo peticiones por una muerte tranquila, sino también súplicas por los demás. Rezaba por sus hermanos capuchinos, por sus seguidores y por todos aquellos que acudían a él en busca de ayuda. Su compasión y preocupación por los demás nunca disminuyeron, incluso cuando él mismo enfrentaba grandes sufrimientos. Los momentos de oración del Padre Pío eran frecuentemente acompañados por visiones y experiencias místicas. Muchos relataron ver una luz especial a su alrededor durante estos momentos, un signo de la presencia divina. Estas experiencias reforzaban la creencia de que él estaba en comunión directa con Dios y que sus oraciones tenían un poder especial. Las últimas oraciones del Padre Pío son recordadas como un ejemplo de su profunda espiritualidad. Su capacidad de mantener una conexión tan fuerte con Dios, incluso frente a la muerte, es una fuente de inspiración para muchos. Mostró que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una forma de vivir, una expresión continua de fe y confianza en la voluntad divina. Para el Padre Pío, la muerte nunca fue un fin, sino un nuevo comienzo. Él veía la muerte como un paso hacia la vida eterna, donde finalmente estaría en plena comunión con Dios. Esta perspectiva le daba una paz y un coraje que eran inspiradores para todos a su alrededor. Creía firmemente que, al morir, estaría entrando en el cielo para continuar su trabajo espiritual. El Padre Pío hablaba frecuentemente sobre su expectativa por la vida después de la muerte. En sus cartas y conversaciones con sus seguidores, expresaba un deseo profundo de estar con Dios. Esta visión moldeaba la manera en que vivía cada día, siempre con la vista puesta en la eternidad. Su entendimiento de la muerte influía profundamente a quienes lo escuchaban, ofreciendo una perspectiva de esperanza y fe. En los últimos meses de su vida, el Padre Pío sentía la proximidad de la muerte más intensamente. Mencionaba sentir una sombra siempre presente, lista para llevárselo. Pero, en lugar de temer, se preparaba espiritualmente para el momento final. Sus oraciones se intensificaron y buscaba constantemente el consuelo divino para enfrentar la transición con serenidad. Esta visión positiva de la muerte también influía en la manera en que orientaba a los demás. El Padre Pío animaba a sus seguidores a ver la muerte no como una pérdida, sino como una transformación. Enseñaba que la muerte era solo una puerta a una nueva existencia, donde el alma podría alcanzar la paz eterna. Esta enseñanza trajo consuelo a muchos que estaban sufriendo. La serenidad con la que el Padre Pío encaró la muerte fue un testimonio poderoso de su fe. Hasta su último suspiro, permaneció firme en su creencia de que la muerte era un retorno al hogar, un reencuentro con Dios. Este ejemplo de aceptación y esperanza sigue inspirando a quienes estudian su vida y su espiritualidad. Poco antes de la muerte del Padre Pío, el monasterio de San Giovanni Rotondo
experimentó un periodo de calma y silencio misterioso. Los hermanos capuchinos y los visitantes notaron un cambio en la atmósfera, como si el propio ambiente se estuviera preparando para un evento significativo. Este silencio era casi palpable, llenando los pasillos y los espacios comunes del monasterio. Los relatos de este silencio misterioso varían, pero todos coinciden en que había una sensación de paz que permeaba el lugar. Algunos creen que esta calma era un signo de la proximidad del cielo, un preludio para el paso del Padre Pío a la vida eterna. Este ambiente sereno permitió que los últimos días del santo estuvieran marcados por una profunda espiritualidad. Durante estas noches tranquilas, el Padre Pío pasaba largas horas en oración. Sabía que sus días en la tierra estaban llegando a su fin y dedicaba cada momento a la contemplación y comunión con Dios. Sus oraciones eran intensas y muchos creían que se estaba preparando espiritualmente para la gran transición. Los hermanos capuchinos, aunque preocupados por la salud del Padre Pío, respetaban su deseo de pasar estas noches en oración. Lo veían como un ejemplo de devoción y eran conscientes de que estaban presenciando los últimos momentos de un santo. La presencia silenciosa del Padre Pío durante estas noches era una fuente de inspiración y reverencia para todos en el monasterio. Este período de silencio y serenidad en el monasterio dejó una marca duradera en la memoria de aquellos que estaban presentes. La calma que envolvió el monasterio fue vista como un signo de que algo sagrado estaba sucediendo. Hasta hoy, aquellos que recuerdan estas noches hablan de ellas con un sentido de asombro y respeto, reconociéndolas como un tiempo de preparación espiritual para el paso del Padre Pío. En los últimos meses de su vida, el Padre Pío pidió que colocaran una imagen de San José junto a su celda. San José, el patrón de los moribundos, era una figura de gran consuelo para él. Todos los días el Padre Pío pasaba algún tiempo en silencio frente a la imagen, reflexionando y rezando. Esta devoción a San José se convirtió en una parte importante de su preparación para la muerte. La elección de San José no fue casual. El Padre Pío tenía una profunda devoción al Padre adoptivo de Jesús, viéndolo como un ejemplo de fe y obediencia. San José, que tuvo la misión de proteger y cuidar a la Sagrada Familia, era una fuente de inspiración para el Padre Pío en sus últimos días. La imagen de San José representaba la tranquilidad y la confianza que él buscaba en sus momentos finales. El Padre Pío creía que San José intercedería por él, garantizándole una muerte tranquila. Esta confianza se reflejaba en sus oraciones y en la paz que demostraba al acercarse el final. Frecuentemente pedía a San José que lo ayudara a mantener la fe y el valor, incluso cuando su salud se deterioraba rápidamente. La presencia de la imagen en su celda era un recordatorio constante de esta protección divina. Los hermanos capuchinos y los visitantes del monasterio notaron el cambio en la atmósfera de la celda del Padre Pío después de colocar la imagen. Había una sensación de calma y serenidad que parecía emanar de ese pequeño espacio. La devoción del Padre Pío a San José se convirtió en un símbolo de su fe inquebrantable y de su preparación espiritual para la muerte. Esta devoción a San José es uno de los muchos aspectos de la vida espiritual del Padre Pío que continúan inspirando a sus seguidores. Su confianza en la intercesión de los santos y su preparación para la muerte con serenidad y fe son ejemplos poderosos de cómo vivir una vida de devoción hasta el final. La imagen de San José junto a su celda permanece como un símbolo de esta fe profunda y duradera. A medida que se acercaban los días finales del Padre Pío, sus oraciones se volvieron aún más intensas. Pasaba horas en meditación y comunión con Dios, buscando consuelo y fuerza para enfrentar la muerte.
Estas oraciones eran un reflejo de su profunda fe y de su total entrega a la voluntad divina. Para él, la oración era la llave que abría las puertas del cielo. Desde su infancia en Pietrelcina, el Padre Pío siempre fue una persona de oración. Veía la oración como una conversación continua con Dios, un medio de mantenerse conectado con lo divino en todo momento. En los últimos días de su vida, esta práctica se intensificó y se dedicaba aún más fervorosamente a la oración. Las oraciones del Padre Pío durante estos días finales incluían no solo peticiones por una muerte tranquila, sino también súplicas por los demás. Rezaba por sus hermanos capuchinos, por sus seguidores y por todos aquellos que acudían a él en busca de ayuda. Su compasión y preocupación por los demás nunca disminuyeron, incluso cuando él mismo enfrentaba grandes sufrimientos. Los momentos de oración del Padre Pío eran frecuentemente acompañados por visiones y experiencias místicas. Muchos relataron ver una luz especial a su alrededor durante estos momentos, un signo de la presencia divina. Estas experiencias reforzaban la creencia de que él estaba en comunión directa con Dios y que sus oraciones tenían un poder especial. Las últimas oraciones del Padre Pío son recordadas como un ejemplo de su profunda espiritualidad. Su capacidad de mantener una conexión tan fuerte con Dios, incluso frente a la muerte, es una fuente de inspiración para muchos. Mostró que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una forma de vivir, una expresión continua de fe y confianza en la voluntad divina. El Padre Pío nació como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una pequeña aldea en la región de Campania, Italia. Desde joven demostró una inclinación por la vida espiritual, sintiendo una profunda conexión con Dios. Su infancia estuvo marcada por visiones y experiencias místicas que prefiguraban su futuro como uno de los santos más reverenciados de la Iglesia Católica. La vida en Pietrelcina no era fácil, pero la familia Forgione era conocida por su devoción y fe. Los padres de Francesco, Grazio y María alentaron sus prácticas religiosas y apoyaron su deseo de seguir la vida sacerdotal. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos, adoptando el nombre de Pío en honor al Papa Pío V. Durante sus años de formación, el Padre Pío enfrentó varias enfermedades que casi interrumpieron su camino. Sin embargo, siempre creyó que estas dificultades eran pruebas enviadas por Dios para fortalecer su fe. Con perseverancia y oración, superó estos obstáculos y fue ordenado sacerdote en 1910. Su regreso a Pietrelcina como sacerdote recién ordenado fue un momento de gran celebración para la comunidad. En Pietrelcina, el Padre Pío comenzó a ganar reputación por su profunda espiritualidad y por sus habilidades como confesor. Pasaba horas escuchando las confesiones de los parroquianos, ofreciendo orientación espiritual y consuelo. Su fama como un hombre de Dios comenzó a extenderse, atrayendo a personas de toda la región que venían en busca de sus oraciones y bendiciones. La conexión del Padre Pío con Pietrelcina nunca se debilitó. Incluso después de mudarse a San Giovanni Rotondo, mantenía un vínculo fuerte con su tierra natal. Pietrelcina es hoy un lugar de peregrinación para aquellos que desean seguir los pasos del santo y experimentar la espiritualidad que moldeó su vida. La aldea es un testimonio vivo de la fe y devoción que definieron la vida del Padre Pío. En una de sus cartas al Padre Agostino, el Padre Pío expresó su cansancio y su ansia por dejar este mundo. Mencionaba el peso de su misión y la amarga tortura que sentía al vivir lejos de Jesús. Estas cartas son una ventana al alma de un hombre profundamente devoto, que cargaba no solo con los fardos de su propia vida, sino también con los de todos aquellos a quienes guiaba espiritualmente.
El Padre Pío escribía con una sinceridad conmovedora, revelando sus miedos y sus esperanzas. En una de sus cartas describió su visión de la muerte no como un fin, sino como una liberación. Ansiaba estar en la presencia de Dios, donde finalmente podría encontrar la paz que tanto deseaba. Esta perspectiva sobre la muerte le proporcionaba una serenidad y una aceptación que muchos encontraban inspiradoras. Estas cartas al Padre Agostino no eran solo desahogos personales, sino también profundas reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento y la fe. El Padre Pío creía que su sufrimiento tenía un propósito divino y que a través de él podría ayudar a otros a encontrar a Dios. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y compasión, ofreciendo consuelo y orientación a quienes las leían. La relación entre el Padre Pío y el Padre Agostino se basaba en una profunda confianza y respeto mutuo. El Padre Agostino era un confidente y consejero, alguien con quien el Padre Pío podía compartir sus pensamientos más íntimos. Las cartas revelan una amistad espiritual que trasciende las barreras del tiempo, mostrando la importancia del apoyo mutuo en la jornada de fe. La correspondencia con el Padre Agostino es un testimonio de la humanidad del Padre Pío, mostrando que incluso los santos tienen sus momentos de vulnerabilidad y duda. Sin embargo, estas cartas también revelan su fuerza interior y su determinación inquebrantable para seguir su camino espiritual, independientemente de las adversidades. En los días finales de su vida, el Padre Pío hizo una última petición a sus superiores, que rezaran por él. Esta humildad y devoción eran características que marcaron toda su existencia. Incluso ante la muerte, buscaba el apoyo espiritual de aquellos a su alrededor, demostrando su total dependencia de la gracia divina. El Padre Pío siempre creyó en el poder de la oración comunitaria. Animaba a sus seguidores a rezar unos por otros, creando una red de apoyo espiritual que fortalecía a todos los involucrados. Su última petición fue un reflejo de esta creencia, una solicitud humilde de que su comunidad religiosa intercediera por él mientras se preparaba para encontrarse con su Creador. Los hermanos capuchinos atendieron esta petición con gran reverencia. Se reunieron para rezar por el Padre Pío, creando un ambiente de profunda espiritualidad y comunión. Estas oraciones eran una expresión de amor y respeto por un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Fue un momento de unión espiritual que trascendía las palabras. La última petición de oración del Padre Pío es un recordatorio poderoso de la importancia de la intercesión y el apoyo comunitario en la vida espiritual. Él sabía que, aunque se preparaba para dejar este mundo, las oraciones de sus hermanos lo acompañarían en la transición a la vida eterna. Esta confianza en el poder de la oración es un legado que continúa inspirando a sus seguidores. Esta petición final también reflejaba la humildad del Padre Pío. Incluso siendo una figura reverenciada, nunca se veía como superior a los demás. Al contrario, siempre se consideraba un siervo humilde de Dios, necesitando las oraciones y el apoyo de su comunidad hasta el último momento de su vida. El último día del Padre Pío estuvo marcado por acontecimientos extraordinarios que reforzaron su reputación de santo místico. En las primeras horas de la madrugada renovó sus votos de ser franciscano, a pesar de estar extremadamente débil. Este acto final de devoción fue un testimonio de su fe inquebrantable y de su total entrega a la vida religiosa. Poco después, el Padre Pío comenzó a tener visiones místicas que nadie más podía ver. Mencionó ver dos madres, una referencia que muchos creen que era a la Virgen María y a su propia madre. Estas visiones añadieron una capa de misterio y santidad a sus momentos finales,
indicando que estaba en comunión directa con lo divino. Estas experiencias místicas no eran nuevas en la vida del Padre Pío. A lo largo de su vida había tenido muchas visiones y revelaciones que guiaban su ministerio. Sin embargo, las visiones del último día fueron especialmente significativas, ocurriendo en el umbral de su paso a la vida eterna. Sugerían que estaba siendo preparado espiritualmente para su transición. Los presentes en esos momentos finales relataron una sensación de paz y reverencia. Aunque el Padre Pío estaba sufriendo físicamente, había una serenidad en su semblante que tocaba profundamente a todos a su alrededor. Sus últimas palabras, Jesús, María, fueron una expresión de su devoción y amor profundos por Cristo y la Virgen María. El último día del Padre Pío fue un momento de gran significado espiritual, no solo para él, sino para todos los que presenciaron su partida. Fue una demostración final de su santidad y de la profundidad de su fe, dejando una impresión duradera en los corazones de sus seguidores y solidificando su legado como un santo y místico de la Iglesia Católica. Los estigmas del Padre Pío, que habían sido una parte visible y dolorosa de su vida durante 50 años, comenzaron a desaparecer misteriosamente el día de su muerte. Las marcas de crucifixión en sus manos, pies y costado, que él creía que eran un signo de su unión con los sufrimientos de Cristo, gradualmente se cerraron y desaparecieron. Este fenómeno dejó perplejos a los médicos y a los presentes. Los estigmas aparecieron por primera vez el 20 de septiembre de 1918, mientras el Padre Pío rezaba después de la misa. Desde entonces, fueron un signo visible de su sufrimiento espiritual y físico, y también una fuente de controversia. Muchos venían de lejos para ver las marcas, mientras que otros dudaban de su autenticidad. Sin embargo, para aquellos que creían, los estigmas eran una prueba de su santidad. Con la desaparición de los estigmas en el momento de su muerte, muchos interpretaron esto como un signo de que su misión en la tierra había sido cumplida. Su piel quedó lisa y saludable, sin ningún rastro de las heridas que había llevado durante décadas. Este evento reforzó la creencia de que el Padre Pío estaba en comunión especial con Dios y que sus sufrimientos tenían un propósito divino. Los médicos que examinaron el cuerpo después de su muerte quedaron impresionados con la ausencia de las heridas. No pudieron encontrar ninguna explicación médica para la desaparición repentina de los estigmas. Este misterio añadió un capítulo más a los relatos milagrosos asociados al Padre Pío, fortaleciendo la fe de sus seguidores. El milagro de los estigmas es uno de los aspectos más intrigantes de la vida del Padre Pío. Vivió con estas marcas visibles de sufrimiento, ofreciendo su dolor como un sacrificio por la salvación de las almas. La desaparición de las heridas en el momento de su muerte fue vista como una confirmación final de su santidad y de su misión divina, dejando un legado de fe y misterio que continúa inspirando. El funeral del Padre Pío fue un evento grandioso que reflejó el profundo impacto que tuvo en la vida de las personas. Alrededor de 100.000 personas se reunieron en San Giovanni Rotondo para rendirle sus últimas homenajes. El cortejo fúnebre fue acompañado por manifestaciones de devoción y respeto, con helicópteros lanzando flores y estampas sobre la multitud. La misa fúnebre fue celebrada con gran solemnidad, reuniendo a fieles, religiosos y autoridades. El ambiente era de profunda reverencia y tristeza, pero también de gratitud por la vida y el legado del Padre Pío.